para analizar y terminar este Business Connection, Carlos Doblado, Black Bear Bank. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Mira mucho el inversor el euro dólar. ¿Cómo es la fotografía que ves en el euro dólar? Y por supuesto, si nos puedes dar tu fotografía de cómo ves los mercados, sobre todo porque el inversor pueda ver en qué punto está. El eurodólar, la verdad es que lo ha dejado claro. Si teníamos alguna duda, perdiendo los mínimos de los últimos 20 años, lo que te está diciendo es hasta la tendencia más larga que conoces, pues es bajista. Es decir, no hay discusión, no se puede, no es opinable. Y además tiene implicaciones que no son, por tanto, de corto plazo. Es decir, el eurodólar viene en un proceso de recaída hacia los mínimos de 1,03 que se inicia hace un par de años, zona 1,20, que como puedes ver en el gráfico es el techo de un canal bajista. Entonces, honestamente, yo en ese tiempo pensaba que el eurodólar se iba a apreciar. O sea, no tenía la sensación de que veríamos algo tan preocupante como la ruptura de su línea de tendencia principal, que es algo que pasa a finales del año pasado, y que nos dirigiríamos de nuevo hacia esa zona de mínimo anterior. La diferencia es que hoy la paridad o las simulaciones de la paridad ya no presentan esa directriz alcista, pero tampoco el suelo del techo del canal bajista que teníamos en el año 2015, cuando el mercado empieza a recuperar. Entonces, ahora deberíamos tender hacia el suelo de ese canal bajista. No lo vamos a hacer directamente, irán pasando los meses. Por tanto, yo creo que lo que el eurodólar ha empezado es un proceso de recaída, porque viene cayendo desde que estalló la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos. Pues está devolviendo toda esa gran tendencia que se produjo entre el 2000 y 2008 y, por tanto, veríamos en los próximos años, yo creo, niveles en la zona del 0,8250, que es su primer gran soporte en largo plazo una vez perdido esto. Evidentemente, podemos discutir mucho qué pasa con el corto plazo. Por ejemplo, pues si analizamos aquí el corto plazo, vemos que el eurodólar se ha movido de techo a suelo de canal en corto plazo. Bien, pero esto es un gráfico de días, con lo cual lo normal es que vemos algún tipo de rebote una vez alcanzado la zona de 1,02 y es lo que estamos viendo. ¿Conseguiremos llegar hasta el nivel de 1,0350 que era soporte? Pues podría ser que nos movamos hacia 1,0350, pero es complicado que nos movamos mucho más allá. Porque, como puedes ver aquí, además de eurodólar, lo que estamos viendo es una ruptura del dólar. Es decir, el dólar presenta desde hace mucho tiempo un proceso comprador en largo plazo. Ese proceso luego ha tenido su consolidación con un doble pullback hacia la zona de los 90 puntos en el dólar index y lo que estamos viendo hoy es la superación también, esta semana, es la superación también de ese proceso lateral de varios años. Con lo cual los mensajes son a años vista, no mañana. Mañana puede pasar lo que quieras. El dólar se puede ir a 1,014 y me va a dar igual, porque es que esto es lo que es. Es una ruptura en un proceso de fondo muy marcado y no solamente nos dejamos esos máximos, sino que al hacer eso también somos capaces de revertir en 2/3 partes la corrección anterior. Ese es el filtro, la zona 0,618, la zona 0,66 que toman los técnicos para evaluar si todavía una gran tendencia estaría vigente. Y esto se ha roto. Con lo cual, el dólar index debería tender hacia sus 121,50, que es su zona de máximos de año 2000, o 2001, y el eurodólar hacia la zona 0,8250, que más o menos van juntos. Y sabes que el eurodólar es la mitad, creo, de lo que es la cesta dólar index. Y en ese sentido, yo creo que nos esperan años de tendencia alcista para el dólar. ¿Mercados? SP500, ¿cómo lo estás viendo? ¿En qué momentum nos encontramos, sobre todo cuando estamos pendientes de la reunión de la Reserva Federal de fin de mes? También aquí tenemos que diferenciar un poco el proceso de fondo de lo que sería el proceso, si tú quieres, en tendencia principal. En los últimos días hemos visto cosas positivas. Te comentaba la semana pasada, cuando estuve por aquí, que esta isla alcista compradora que había dejado el Nasdaq, ese doble hueco a esta altura, era un elemento comprador. Lo que hemos visto es una corrección hacia ese hueco. Y aquí lo que tenemos son diferentes elementos de soporte, sobre todo de tipo descendente. Aquí es normal que el mercado encuentre dificultades para seguir cayendo. El problema es que el cierre ha sido tan negativo que
nos hemos dejado ya soportes muy importantes. O sea, es difícil hablar ya de un mercado que no se ha deteriorado en tendencia, aunque todavía, como podéis ver aquí, tenemos algunos lugares que todavía son buenos para los alcistas en el caso del Nasdaq, ¿no? Estos máximos previos a la crisis sanitaria, estos saltos de la primera gran corrección en el proceso de recuperación o de nuevos máximos históricos. Es decir, es un buen soporte. Pero todo ha quedado muy dañado. Y no me atrevería a decir que el mercado simplemente haya corregido un alza de orden superior. Creo que es innegable que estamos en una tendencia bajista, pero como yo digo también, las tendencias bajistas se confirman a veces al final de las tendencias bajistas, porque tienes una sucesión de mínimos y máximos descendentes, algo que, por ejemplo, aquí pues, nos pasa en este punto, y bueno, tienes una corrección, esto es un ETF, para que se vean bien las velas compradoras que ha dejado el mercado en estos días. Entonces, estas velas que se producen sobre ese soporte son compradoras. Es decir, este es un patrón envolvente y este es otro patrón envolvente. Esto nos sugería una recuperación y de hecho es lo que estamos viendo. ¿Hacia dónde podría producirse esa recuperación? Pues hacia los 13.000 del Nasdaq 100 más o menos, que son los 55 puntos del ETF que estamos viendo aquí. A partir de esos 12.800, 13.000, pues va a ser complicado. Creo que necesitaremos consolidar más tiempo y en el mejor de los casos pues aguantamos aquí, pero nos deberíamos mover al alza y a la baja durante algún tiempo para intentar lo que el mercado ya intentó aquí arriba, que fue una figura de vuelta, mucho menos fiable si se quiere, y que la verdad es que fue un buen intento de reconstrucción. Pero sin eso, y con tantos argumentos bajistas como se han acumulado, lo único que a mí me hace confiar en que podríamos tener un suelo, y es algo que ya os contaba a mediados de mayo, es la configuración de sentimiento inversor. Es verdad que la configuración de sentimiento inversor es propia de los suelos en tendencia principal. Desde los años 90... yo trabajo con un algoritmo de sentimiento inversor que es mi favorito y este algoritmo nunca ha fallado. Es decir, cuando se ha activado, el mercado siempre ha recuperado un mínimo del 20%. Eso incluye 2001, o sea, incluye los atentados del 11 de septiembre, eso incluye momentos realmente difíciles. Pero tras ese 2001 y tras un fuerte rebote, por ejemplo, tuvimos una recaída muy fuerte y un mercado bajista adicional de un 30 o un 40%. Entonces, lo que hoy hemos visto, que no hemos visto en ninguno de los setups que han funcionado en tendencia principal, pues 2016, 2020, 2009, yo que sé, 1992, con la invasión de Cuba, o sea, con la guerra de Kuwait, etcétera, etcétera, la primera guerra del Golfo, lo que hemos visto es algo nuevo, en el sentido de que por primera vez, incluido 2001, el mercado ha marcado nuevos mínimos en gráfico diario, semanal, mensual, sin moverse al alza. Es decir, que huele más a 2001, lamentablemente, que a un setup de simple pausa. ¿Tenemos que profundizar tanto con 2001? Esto no lo sabe nadie, yo creo que el futuro no está escrito. Lo iremos viendo todo y los analistas técnicos lo que podemos ver es lo que ha pasado, no lo que pasará. Lo que tú puedes es, digamos, basándote en lo que ha pasado, hacer o establecer una serie de escenarios de lo que puede ser probable y lo que es posible, porque ciertas cosas no son posibles hasta que empiezan a pasar. Por ejemplo, pues ¿es posible que el euro-dólar se mueva hacia los máximos? Pues sí, siempre es posible, todo puede suceder, pero empieza a ser probable cuando se rompen determinados niveles, ¿no? En las bolsas pasa un poco lo mismo. En los últimos meses, con lo que ha pasado, hemos empezado a tener que considerar como más probable la posibilidad de algo que no recordamos desde 2008, que es un auténtico mercado bajista. Pues muchísimas gracias por ese análisis. Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Buen día y buen negocio.